Bueno chicos, hola, vamos a empezar con delitos contra la integridad sexual, que es la parte de la unidad que voy a dar yo, como ya estuvimos conversando previamente y ya tuvieron acceso al material que les di. La idea es que tengan el material actualizado para el parcial y que puedan estudiar del material actualizado, que con las previsiones que ya conversamos en el chat de WhatsApp, es importante que lo tengan en cuenta. Los delitos contra la integridad sexual están regulados en el Código Penal a partir del artículo 119. Van a ver que me voy corriendo porque tengo mis referencias y mis anotaciones. A partir del artículo 119, en el título 3 del Código Penal, que se denomina delitos contra la integridad sexual, y que técnicamente se inician a partir del capítulo 2, puesto que el capítulo 1, conformado por el artículo 118, está derogado desde el año 1995 a través de la ley 24.453. A partir del capítulo 2 se inician estos delitos con la consagración legislativa en el artículo 119 de un tipo penal básico, que es el abuso sexual simple, al que ya vamos a hacer referencia, y dos formas agravadas del abuso sexual simple previstas en el párrafo segundo y en el párrafo tercero, y además con las respectivas agravantes aplicables al abuso sexual simple y a sus dos formas agravadas previstas en los párrafos a los que hice referencia. El bien jurídico protegido, bueno, en primer lugar vale decir que los delitos contra la integridad sexual en su regulación legal específica tuvieron como denominación del bien jurídico protegido a lo largo de su consagración legislativa en nuestro país por lo menos 3 denominaciones distintas hasta llegar a la denominación actual, que es delitos contra la integridad sexual y que marcan el bien jurídico protegido al que ya vamos a hacer referencia. Y decía que tuvieron a lo largo de la historia 3 grandes denominaciones. La primera de ellas fue corrupción, abuso deshonesto y ultrajes al poder, en el capítulo 3. Posteriormente esto se reformó y la nueva denominación fue violación, estupro y abuso deshonesto. Luego se volvió a la vieja denominación, quedando como corrupción, abuso deshonesto y ultrajes al poder, y finalmente, a través de una reforma bastante radical e integral de los delitos contra la integridad sexual, en el año 1999, a través de la ley 25.087, se introdujo la nueva configuración, que es la denominación actual que tienen estos delitos y que se denominan delitos contra la integridad sexual. Básicamente la naturaleza de esta reforma a la denominación del bien jurídico protegido o el bien jurídico lesionado por las acciones ilícitas que lo lesionan, tuvo que ver con una nueva concepción que se tuvo de este tipo de acciones, que lo que ultrajan no es el bien jurídico honestidad, que tiene reminiscencias de orden moral y que no pueden, por lo tanto, ser catalogadas o ser contempladas como parte de un bien jurídico protegido, puesto que la moralidad de cada ser humano o la honestidad de cada ser humano es algo que depende de su proyecto vital y en el ejercicio de su autodeterminación y su libertad y su soberana autonomía puede decidir, y allí el Estado no tiene forma de incidir dirigiendo o estableciendo lineamientos desde la legislación relativos a la moralidad o a la honestidad de cada persona. La circunstancia de que vivamos en un Estado laico hace que básicamente cada uno pueda elegir su proyecto vital. Por lo tanto, aquella vieja denominación del bien jurídico protegido que aludía a la honestidad, claramente tenía reminiscencias de carácter religioso o moral, que no es el fin que tiene la legislación penal cuando sanciona conductas que atentan contra bienes jurídicos protegidos. Por lo tanto, el legislador solo puede proteger bienes jurídicos que no tengan reminiscencias a determinada moralidad o elecciones de vida de las personas. Porque esa expresión, honestidad, delitos contra la honestidad sexual, remitía de manera directa
a una determinada honestidad sexual que se conformaba por criterios religiosos, morales, etc. Por lo tanto, la nueva consagración legislativa de la nueva denominación delitos contra la integridad sexual lo que pretende es poner de manifiesto que lo que estos delitos pretenden proteger o la criminalización de conductas que lesionan ese bien jurídico protegido tiene por objeto proteger la libertad sexual de cada persona, la autodeterminación en el ámbito del ejercicio de la propia sexualidad. Algunos autores denominan a este bien jurídico protegido como un bien jurídico pluriofensivo o un bien jurídico múltiple, puesto que no solamente se protege la libertad sexual, sino la libertad en sí misma, la libertad de elección en el ámbito de la sexualidad, la indemnidad sexual, esto es, que la sexualidad no sea ultrajada de manera previa a lo que sería un normal desarrollo de la propia sexualidad, sobre todo en los bienes jurídicos, en los delitos contra la integridad sexual que pretenden preservar el normal desarrollo de la sexualidad de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo. Por lo tanto, el bien jurídico protegido, como hacía referencia, es la libertad sexual, la integridad sexual, la indemnidad sexual, la libertad de desarrollar libremente y sin coacciones o violencias externas la propia sexualidad. Los delitos contra la integridad sexual, entonces, se inician en el artículo 119 del Código Penal y pretenden preservar, básicamente, o sancionar las acciones que pongan en peligro o que lesionen el bien jurídico, libertad sexual, indemnidad sexual, integridad sexual. El artículo 119 del Código Penal inicia su redacción estableciendo una escala penal que es de 6 meses a 4 años y establece lo que se denomina el tipo penal básico, que es el abuso sexual simple, que está previsto en este primer párrafo, que contempla las modalidades comisivas del abuso sexual, qué es el abuso sexual, a lo que ya vamos a hacer referencia, y cuándo se configura un abuso sexual por una condición especial del sujeto pasivo que se relaciona con la edad del sujeto pasivo. Luego, el segundo y el tercer párrafo, como decía inicialmente, establecen formas de abuso sexual agravado a la que ya vamos a hacer referencia, y luego, a partir del párrafo 5 y todos sus incisos, otras circunstancias que agravan asimismo o el abuso sexual simple previsto en el primer párrafo o sus formas agravadas previstas en el segundo y en el tercer párrafo. Todas estas formas son agravadas a partir del párrafo quinto por todos los supuestos de agravantes. Como decía inicialmente, el abuso sexual como concepto, ¿qué es el abuso sexual o cuáles serían los verbos típicos que son posibles de adecuar jurídicamente o típicamente a la conducta? Es importante hacer alguna previsión sobre este punto. Los delitos contra la integridad sexual tienen un denominador común, la mayoría de ellos regulados en el Código Penal, en el título 3 y a partir del capítulo 2, relativos a una gran vaguedad e indeterminación en su regulación, en la utilización del lenguaje en su regulación. Y lo que se produce a lo largo de todos los delitos contra la integridad sexual son muchas situaciones de ambigüedad, de vaguedad, muchas situaciones que quedan superpuestas por distintos tipos penales regulados en distintos artículos de los delitos contra la integridad sexual, circunstancias fácticas que podrían ser naturalmente adecuados a, por ejemplo, alguna figura del 119 o al 120 o al 125, existe superposición de las conductas reguladas como susceptibles de adecuar jurídicamente o típicamente en los delitos contra la integridad sexual. Y esto hace que casi la mayoría de los autores, con algunas excepciones, hayan dado cuenta de la dudosa constitucionalidad o convencionalidad de este tipo de delitos o de cómo, o de la técnica legislativa a través de la cual se ha regulado o se ha establecido la existencia de estos delitos en nuestro Código Penal, puesto que muchos de ellos requieren, por ejemplo, interpretaciones posteriores por parte del juez, del juzgador, que va a determinar en definitiva si la conducta desplegada por el sujeto activo
adecúa típicamente al verbo típico o a las acciones configurativas de ese tipo de delito o no, configurando supuestos de leyes penales abiertas, que como todos ustedes saben, por vulnerar el principio de legalidad, que exige ley cierta, estricta y escrita, principio de máxima taxatividad legal, principio de interpretación restrictiva en favor de la persona imputada. Como ustedes bien saben, este tipo de consagración legislativa o estos tipos de consagración legislativa producen una lesión directa contra las exigencias constitucionales en la regulación de los tipos penales. Y particularmente en los delitos contra la integridad sexual, esta es una de las mayores preocupaciones de la doctrina que se preocupa por la vigencia de las garantías y la doctrina que se preocupa también por abastecer el principio de derecho penal mínimo y las garantías de limitación del avance del poder punitivo del Estado sobre la vida de los ciudadanos. Entonces, van a ver que el desarrollo de estos delitos presentan muchos inconvenientes para el intérprete y para el jurista, que va luego a tener que, en el caso concreto, adecuar una conducta al tipo penal, básicamente por la vaguedad del tipo penal o por su apertura, etc. Decíamos entonces, esta es una previsión que es importante que tengan en cuenta para la lectura y para el análisis crítico de todos los dispositivos legales que establecen delitos contra la integridad sexual. ¿Qué es el abuso sexual? ¿Cómo se traduce, cómo se materializa el bien jurídico protegido? ¿Y cuáles son las conductas que ponen en crisis o en riesgo o lesionan ese bien jurídico protegido? Y para eso es necesario definir qué es el abuso sexual para poder luego definir qué conductas son configurativas de abuso sexual. La mayoría de la doctrina exige que el abuso sexual simple o en el abuso sexual simple haya una conducta, por supuesto, una exteriorización de voluntad humana, un impulso de voluntad humana que produzca un resultado en el mundo. Eso ya lo vimos en Penal 1. Exige que esa conducta sea una conducta relativa a mantener un contacto personal, un contacto cuerpo a cuerpo con otra persona, que ese contacto sea producido en zonas sexuales o pudendas del cuerpo del otro, es decir, en sus zonas sexuales, y que no exista consentimiento por parte de esa otra persona o que esa otra persona por alguna razón no haya podido prestar válidamente un consentimiento. Y ahora vamos a ver cuáles son esos supuestos. Es decir, que para definir qué es abuso sexual tenemos que tener en cuenta esto a lo que acabo de hacer referencia. Una conducta humana destinada a mantener un contacto corporal con otra persona, que puede ser de sexo femenino o de sexo masculino, puede ser un niño, puede ser un adulto, que ese contacto corporal sea con las zonas sexuales del cuerpo de esa otra persona y que esa otra persona no haya prestado su consentimiento, haya negado su consentimiento o por alguna razón no haya podido consentir libremente esa acción. Ya vamos a ver cuáles son esos supuestos. Ese sería en principio el concepto de abuso sexual. Vamos a hablar ahora del tipo objetivo, previsto en el artículo 119, que establece que es abusar sexualmente, que es una conducta de contenido sexual como sobre el cuerpo de la víctima, al que ya habíamos hecho referencia al definir qué es un abuso sexual. Y es importante en este punto considerar que existen y que están desarrollados y mencionados por la doctrina algunos casos muy limítrofes que van a exigir del intérprete una finura en el análisis, una profundidad en el análisis para dar cuenta si frente al caso concreto se está en presencia de un abuso sexual o no. Y estos casos limítrofes podrían ser, por ejemplo, la consulta ginecológica, los abrazos, las caricias, un beso, es decir, qué circunstancias podrían ser configurativas de abuso sexual, porque objetivamente implican una conducta humana sobre el cuerpo de otra persona en sus zonas sexuales, y la parte, digamos, de finura o en el análisis va a tener que ver básicamente con determinar
cuál fue la intención del sujeto activo y qué es lo que sintió el sujeto pasivo, ¿sí? Si esa conducta del sujeto activo fue percibida o fue sentida por el sujeto pasivo como un abuso sexual o no. Y en estas situaciones va a ser muy difícil determinarlo justamente por lo limítrofe que resultan estas actividades. Pensemos, por ejemplo, la entrevista ginecológica y el examen ginecológico, que implica que el ginecólogo acceda a partes sexuales de la otra persona, que ejecute actos y tocamientos en esas partes y básicamente qué sucede con la subjetividad de esa otra persona en ese momento. Para parte de la doctrina, entre ellos Buonpadre, estas situaciones implican casi o derivan casi en un diagnóstico de imposible verificación de una conducta de abuso sexual, porque no se va a poder nunca ingresar en la subjetividad del sujeto activo para poder determinar cuál es la finalidad o la ultrafinalidad que podría haber tenido, más allá de la estricta finalidad relativa al acto que está cumpliendo en ese momento por su experticia. Me refiero en este caso a una médica o a un médico ginecólogo. En función de esto, para algunos deberá estarse a la subjetividad del autor, o sea, para algunos autores la subjetividad del autor es lo que va a determinar si en ese tipo de conductas tan limítrofes estamos o no en presencia de un abuso sexual. Y para otros autores va a ser básicamente imposible determinarlo, puesto que va a ser imposible a través de los actos objetivos que, por ejemplo, un ginecólogo realiza, determinar cuál es su subjetividad si está justamente ajustándose a las normas de su praxis. Ahora, si un ginecólogo o una ginecóloga en el ejercicio de su acto médico está realizando tocamientos en zonas sexuales que no son parte del examen o no son parte de la entrevista, bueno, naturalmente en ese supuesto estaremos frente a la verificación de un abuso sexual simple por otras razones y podremos discutirlo desde otra perspectiva, pero no del acto médico en sí mismo que requiere el despliegue de acciones que adecuarían típicamente en los delitos contra la integridad sexual o en el abuso sexual simple y que sería casi de imposible verificación. Requiere el abuso sexual, como decíamos, actos materiales de tocamientos. Hay, sin embargo, un sector de la doctrina muy minoritario que opina que conductas tales como el acercamiento, la aproximación, hacer a una persona desnudarse o exigirle a un otro o a una otra que se desnude o que se masturbe, etcétera. Bueno, algún sector de la doctrina muy reducido piensa que esas conductas podrían configurar válidamente el abuso sexual. Nosotros, con la mayoría de la doctrina, coincidimos en que esto no es posible y que para la configuración del abuso sexual se requiere que existan actos o tocamientos, o sea, contacto corporal entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en sus zonas sexuales o pudendas, como anunciaba inicialmente. Luego, el primer párrafo del artículo 119 establece, como les decía, que la escala penal frente a este supuesto es de 6 meses a 4 años, al que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años, primer supuesto, por la edad de la persona. Y luego establece por las modalidades comisivas, que son las siguientes. Dice, cuando fuera una persona menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo e intimidatorio en una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. Voy a cortar y voy a seguir en otro porque no podemos grabar más de 20 minutos, así que me van a tener que tener mucha paciencia.